punto de partida de esta reflexión que estamos haciendo hoy, el proceso de qué estamos entendiendo o desde dónde estamos definiendo qué es el diagnóstico educativo, que fue el punto de partida que tomamos en el curso. El diagnóstico educativo es la manera de descubrir qué necesita el grupo y qué necesita cada estudiante. Es la manera más simple de decir cómo esta mirada de acompañamiento desde el personal docente, desde el personal de salud, nos ayuda a comprender para generar una mejor intervención. Hacer un diagnóstico educativo supone dedicar tiempo, dedicar energía y dedicar conocimiento. Es lo que todo docente o profesional de educación hace desde el momento en que empieza el curso lectivo hasta que termina, con mayor énfasis en las primeras 12 o 16 semanas del curso lectivo, precisamente cuando no conocemos al grupo. Cuando ya conocemos al grupo es todavía más rápido, quizá nos toma quizá las primeras 8 semanas, porque es un proceso muy importante. Entonces, ¿qué es el diagnóstico educativo? Esta mirada para conocer y enfrentarnos exitosamente a los retos de la dinámica del grupo con el que estamos trabajando. En el curso agregamos el adjetivo integral, es decir, no solamente es un diagnóstico educativo, sino un diagnóstico educativo integral. ¿Esto qué significa? Bien, no solamente tengo esta mirada para conocer a cada estudiante, para conocer su entorno y su proceso individual y el proceso del grupo, sino que también lo hago con una dimensión interconectada. Reconozco las influencias del entorno en cada acto de aprendizaje y reconozco que hay factores protectores y de riesgo que afectan cada clase, que afectan mi organización curricular y entonces los identifico para poder aplicar mejoras y potenciar el proceso de aprendizaje. Como les muestra esta imagen, eso no es simple y a veces eso nos toma tiempo y estamos todavía haciendo planes en la noche y estamos haciendo planes fines de semana porque es un proceso arduo. Ser profesional de educación es un proceso hermoso, pero lleva mucha dedicación y tiempo. Realmente nuestro país es altamente exitoso porque tiene un equipo de profesionales en educación maravilloso que hace el trabajo del día a día. Es el profesional que estando cerca de las niñas y los niños todos los días va haciendo una diferencia una gotita a la vez. Y esa es la relevancia del diagnóstico educativo integral, esta multidimensionalidad para comprender cómo aprende, cómo se desarrolla cada una de las niñas y de los niños. Es muy importante este ejercicio, es sumamente importante la posibilidad de comprender que a pesar de que nosotros trabajamos con el estudiante, con el niño o con la niña, este estudiante es el resultado de la compleja interacción de muchos sistemas, incluyendo a su familia, incluyendo cuando está en interacción con los compañeros de clase del mismo nivel o de niveles diferentes, la escuela como un todo, el vecindario o el sistema más amplio que ya incluye su religión, su familia extendida, el trabajo o el desarrollo que se promueve desde el gobierno local, la municipalidad, el acceso a los recursos de comunicación, redes sociales, televisión, este elemento amplio en el que está inmerso su entorno inmediato y por supuesto el país de que es parte o la región de la que es parte, en nuestro caso, una región geográfica particular con características particulares. Cuando yo logro comprender que aunque mi trabajo directo de atención o servicio educativo es con un estudiante o con una estudiante, yo puedo empezar a hacer conexiones de procesos y flexibilizar mi modelo o mi metodología de trabajo con esta visión sistémica. En las primeras sesiones del curso, el tutor que les acompañaba hacía esta inducción y entonces nos coloca en la comprensión de el diagnóstico educativo integral desde dos dimensiones básicas, la sociofamiliar grupal y la individual. Poder tener esta doble mirada cuando empezamos a trabajar con nuestro grupo es realmente importante. Lo hemos visto y quizá este año será uno de nuestros años más retadores, porque luego de 2 años de un modelo muy creciente hacia lo virtual, regresamos hacia lo presencial y es recrear nuevamente un estilo de vinculación presencial. Entonces es muy importante todo lo que esto nos va a significar, hacia dónde podemos acompañar a las personas en esta complejidad que un año
después de 2 años de estar en una emergencia nacional, no hemos tenido, o al menos en mi historia de vida, no había tenido nunca 2 años seguidos y todavía el tercero, que es este del 2022, en una situación de emergencia nacional. Y no solo nacional, sino planetaria. Entonces es muy, muy importante que en este ejercicio, en este proceso de acompañamiento, en esta manera de recrear y de volver a construir una dinámica educativa con nuestros estudiantes presencialmente, podamos ir generando esta doble visión, empezando por el entorno familiar y el entorno grupal, que son dos desencadenadores de influencias muy poderosas en el desarrollo y en el aprendizaje, así como en el comportamiento de las niñas y de los niños. Cada entorno ambiental y según sus características genera impactos distintos en el neurodesarrollo de los diferentes niños y niñas en las diferentes edades. Y esto es un factor muy importante cuando yo soy educadora o estoy tratando de identificar cómo ayudo, cómo apoyo al estudiante o a la estudiante. Las dos herramientas por excelencia para hacer esto y se les introduce en el curso es la conversación y la observación. El curso de diagnóstico educativo integral lo que busca es abrir este espacio de conocimiento compartido y crear esta línea base donde los profesionales de salud y los profesionales de educación vamos desarrollando el conocimiento de herramientas simples y particulares que nos permiten conocer la dimensión sociofamiliar grupal de cada uno de las niñas y de los niños. La conversación es quizá la herramienta más poderosa de conexión con las familias. Mediante la conversación nosotros podemos identificar quién es esta familia, cuáles son sus miembros, de dónde vienen, qué antecedentes tienen en salud, qué antecedentes tienen en aprendizaje, cuáles son los estilos de crianza que fomentan, qué creen de los límites, qué tipo de reglas plantean, cuáles son sus momentos de esparcimiento, a qué se dedican, cómo se vinculan, el estilo de lenguaje que manejan, cómo funciona, cuáles son las relaciones, no importa la composición de esta familia, cada grupo humano que interactúa y crea vínculos de afecto es lo que vamos a entender como una familia. Y tener a esta variedad de grupos familiares en nuestra clase es muy importante, porque dependiendo de la cantidad de niños y de niñas que yo tenga en el grupo, va a ser la cantidad de familias que están interactuando. Entonces, la conversación se transforma en una herramienta de aprendizaje, de cercanía y de comprensión del entorno sociofamiliar, comunitario de los niños y las niñas que tenemos en el aula. La segunda herramienta, que es la observación, es quizá la herramienta por excelencia para identificar y reconocer a nuestro grupo. ¿Qué elementos son los primeros que yo debo estar observando en mi grupo de clase? En los primeros meses, marzo, febrero, abril, a donde estamos, lo que yo necesitaría estar ubicando es cuál es el nivel de actividad de mi grupo. Ustedes saben que en términos de neurodesarrollo, en términos de nuestro temperamento, todos nosotros manejamos una variabilidad de nivel de actividad, desde los muy activos hasta los que somos tranquilos y muy no activos, sin que medie ninguna alteración. Nuestro estilo de temperamento es así. Entonces, cuando yo estoy observando al grupo, esa mezcla de niveles está actuando. Reconocer el nivel de actividad del grupo me permite definir cuál es la mejor estrategia metodológica para desarrollar procesos de aprendizaje con este grupo y para identificar si hay alteraciones del neurodesarrollo o el comportamiento que deban ser abordadas o referidas. El segundo elemento importantísimo en el proceso de aprendizaje es el nivel de atención. Vuelvo, hay personas que somos capaces de poner atención con mucha facilidad y hay personas que se nos hace difícil poner atención sin que medie todavía ninguna alteración del neurodesarrollo o el comportamiento. Es nuestro estilo natural de aprender, nuestro estilo natural de ser, nuestras características maduracionales y del desarrollo. Estos dos elementos son determinantes para el tercer elemento, que es el nivel de conocimiento. Es decir, mi proceso de apropiación del saber, de los conocimientos, va a depender de mi nivel de actividad y mi nivel de atención. Por eso estos tres elementos son
son tan importantes que ustedes los reconozcan en el grupo. A veces hemos entendido el diagnóstico educativo exclusivamente asociado a un diagnóstico académico y perdemos de vista esto, principalmente en primaria y secundaria, porque no nos dan un tiempo particular para estas cosas. Parte de lo que queremos ir modificando y de los ajustes locales en cada centro educativo que queremos promover es crear las condiciones para que el centro del diagnóstico educativo no esté únicamente en identificar habilidades académicas o conocimientos previos, sino también toda esta dimensión que quizá es más trascendental en el modelo o en la dinámica de clase del grupo que yo tengo a cargo. Bien, van a encontrar que durante la conversación voy a incluir diferentes anuncios de cosas que podemos hacer para recordarnos que el proceso de aprender es integral. Entonces, no es suficiente abordar o recordar contenido, sino que hay que recordarnos comer, recordarnos tomar agua y pareciera paradójico, pero recordarnos respirar. He puesto esta niña porque es la peor respiración que ustedes se pueden imaginar, pero ella nos va a recordar que nunca se respira por la boca, siempre se respira por la nariz. Entonces, cada uno o cada una ahí donde está, vamos a ver, llenemos esos pulmones hasta el diafragma. Recuerden que cada vez que oxigenamos profundamente nuestro cuerpo, potenciamos el desarrollo o la construcción de redes neuronales. Es muy importante para nuestro cerebro la oxigenación. La oxigenación potencia mi habilidad para prestar atención, potencia mi habilidad para concentrarme, potencia mi habilidad para aprender. Entonces es sumamente importante para nosotros un espacio de respiración cada vez que ustedes se acuerden, detenerse y respirar profundamente al menos 3 veces. Muy bien, muchísimas gracias. En esta lógica de la observación de los niveles del grupo, de cómo es su nivel de actividad, de cómo es su nivel de conocimiento, de cómo es su nivel de concentración o atención, vamos creando las bases para el tipo de acción educativa que yo tengo que desarrollar. A la par de estos niveles, yo necesito revisar otras 2 cosas mientras observo a mi grupo en las primeras semanas de clase. Estas 12 primeras semanas, febrero, marzo, abril y quizás hasta la segunda de mayo, dado que entramos el 17 de febrero en este curso lectivo, igual las primeras 12 semanas de un curso lectivo, necesito observar estos 3 niveles y además el tipo de interacciones entre los estudiantes. ¿Son tímidas? ¿Son utilitarias? ¿Son colaborativas? ¿Qué tanto se conoce el grupo? ¿Se acaban de ver? ¿Cómo se vinculan? ¿Utilizan la voz? ¿Utilizan el cuerpo? ¿Se levantan y tocan? ¿Cómo son? Porque es a partir de este conocimiento del estilo de vinculación que yo puedo ir promoviendo las fortalezas del grupo, en qué es poderoso mi grupo y en qué aspectos puede mejorar. Y quiero enfatizar aquí que hablo del grupo y no de cada estudiante, porque el grupo como un todo también tiene una característica. Todas las que hemos trabajado con niños y con niñas en grupo, sabemos que ningún grupo se porta igual. Uno puede haber tenido una experiencia el año anterior con una metodología, con una actividad, con un juego que fue fabuloso y lo hacemos el año siguiente con otro grupo y es totalmente distinto. Entonces, cada grupo tiene su propia esencia, su propia personalidad, su propio estilo. Dibujar este estilo a través de la observación es determinante en este proceso inicial de diagnóstico. Entonces, vean que estamos utilizando 2 herramientas muy humanas, muy vinculadas con nuestra propia habilidad humana: conversar y observar. Y una vez que vamos conociendo al grupo, no sé, cada uno tiene un estilo. A mí me encanta tener un cuadernito donde voy tomando las notas de cómo es el grupo, qué necesita, por dónde se mueve. Mi cuadernito, el mío, de ir registrando. Pero además tenemos los instrumentos normativos ya oficializados, el expediente del estudiante, el diario de la clase o el plan de clase o las crónicas de la clase, diferentes nombres para decir dónde nosotros, una vez que hacemos los procesos de conversación y de reflexión, vamos documentando qué descubrimos o los resultados de este diagnóstico educativo integral. Esto es realmente importante. No hacer grandes informes, no hacer grandes textos, sino claros y
correlacionados con las variables que estamos tratando de manejar. Y esta quizás es la parte más importante. Yo tengo que tener claro para qué es que estoy haciendo esto. Entonces, por eso les daba las 5 características. De la dimensión grupal, yo lo que tengo que tener claro es actividad, posibilidad de atención, conocimiento, más tipo de interacciones que se dan entre el grupo, cómo las van manejando, y eso me hace a mí una fotografía que me permita identificar fortalezas del grupo y aspectos de mejora. Con esto yo ya tengo un primer adelanto de mi diagnóstico educativo integral, con la dimensión familiar y grupal. Y pasamos al segundo componente o a la segunda dimensión, que es la dimensión individual, que es comprender el desarrollo y el aprendizaje de cada estudiante según sus condiciones, características individuales. En este ejercicio de lo individual hay 3 herramientas que son las más recomendadas. Por supuesto, observación, siempre de primera, pruebas pedagógicas o valoraciones del desarrollo estandarizadas. En el curso revisamos varias, recuerden que el curso tomó varias semanas y fuimos progresivamente introduciendo las diferentes herramientas que podíamos utilizar o que podíamos recomendar para hacer este ejercicio. Voy a hacer un repaso muy breve de esto, simplemente con fines recordatorios, con fines de colocar en el tapete la razón por la cual es importante el seguimiento de lo que aprendimos en el curso. Iniciemos con la observación. ¿Qué debo observar para comprender el proceso de desarrollo y aprendizaje de mis estudiantes desde materno infantil hasta 6º grado? Los cambios que van presentando los chicos a lo largo del tiempo. Si yo soy una maestra de materno, es muy probable que en las primeras semanas los chicos lloren, no quieran quedarse y luego, como 5 semanas después, los chicos le dicen a uno, ¿te acuerdas, maestra, cuando yo lloraba? Es que yo era muy pequeño y han pasado 5 semanas. Eso es lo hermoso de ser maestra. O un chico en 5º o 6º grado, que ya llevamos 12 semanas observándole y pasa de ser un chico que no habla, que no pregunta, a alguien que ya puede levantar la mano y preguntar. O al revés, alguien que no lograba sentarse porque era tocar, golpear, mover la mesa, empujar, y ya ahora por lo menos en el saludo logramos que controle por 2 segundos su cuerpo. Y aplaudimos y reconocemos y felicitamos esos 2 segundos. Cada cambio visual, físico y cada cambio emocional, cuando aprenden nuevas palabras, cuando saludan, cuando se despiden, cuando la velocidad de sus palabras es incluida, cuando corrigen pronunciación, cuando mejoran o han aprendido las operaciones básicas, cuando su cuaderno se va transformando frente a nosotros, cuando nos tienen confianza y crecemos en confianza, cuando ya nos caben mejor y ya tenemos vínculos y nos saludan y vienen a recibirnos a la puerta de la escuela, a coger el bolso y se pelean por darnos la mano. Toda esa cantidad de signos que pasan desapercibidos a veces, pero que son los signos más importantes de ser maestra o maestro. La gente cree que lo más importante es dar clase. No, lo más importante es todo lo que sucede, cómo los chicos y las chicas van creciendo junto a nosotros y podemos evidenciar estos cambios en las interacciones que van teniendo en el entorno. También al observar, recordamos que el desarrollo humano es evaluable y entonces cuando algo presenta una dificultad o presenta una necesidad de apoyo, yo puedo evaluar para identificar en trabajo conjunto con los otros compañeros o compañeras de educación o compañeros o compañeras de salud, qué hacer en esta intervención. Entonces, allí ya entramos en el trabajo combinado entre la herramienta 1, observación, y las herramientas 2 y 3, pruebas pedagógicas o valoraciones estandarizadas. En el curso vimos 3 categorías de estas pruebas pedagógicas o valoraciones del desarrollo. Las asociadas primero al crecimiento, que tienen que ver con cómo valorábamos al chico en su peso y talla. Este año, si Dios lo permite, probablemente ya a partir del mes de mayo, junio, julio y de aquí a agosto o septiembre, cada escuela va a recibir un tallímetro como este, que es un tallímetro extensible de pared, y una balanza parecida a esta, que es una balanza digital para
tener todos en el centro educativo la posibilidad de utilizar el tallímetro para saber cuánto medimos y la balanza para saber cuánto pesamos. No únicamente como un requisito para saber si estamos creciendo, sino para jugar y mostrar cuánto crecemos. Para los chicos crecer es realmente importante. Cuando ya nos volvemos grandes, crecer ya no es tanta importancia para nosotros, pero para un chico crecer 1 centímetro, crecer medio centímetro es como alcanzar la gloria. El peso también, porque les dice que se van haciendo grandes y poderosos y que sus huesos y músculos están creciendo. Entonces, este es como el primer arsenal de elementos que me permiten a mí decir, sí, yo tengo un chico y el año pasado medía tanto y este año ya mide 3 centímetros más, vamos bien. O tengo un chico que hace 2 años no crece, ¿qué pasa aquí? Y entonces empezar a hacer este tipo de análisis y compartimos que para hacer este análisis teníamos instrumentos. Hago el siguiente alto en el camino para la segunda recomendación. Respirar es súper importante. La otra cosa súper importante es beber agua. Espero que todas y todos tengan cerquita de ustedes un vasito, un pichel, una botellita, su recipiente con el agua y que tenemos que estar tomando traguitos a cada rato, más cuando trabajamos en zonas muy calientes que provocan la deshidratación. Y es la invitación para dejar a los chicos hacer esto. Sé que el reto de dejar que los chicos estén tomando agua durante la clase es que luego se nos están saliendo y entrando y además luego quieren ir al baño. Y yo sé que esto es un reto, pero quisiera recordarles que es muy importante para el funcionamiento del cuerpo en general y en particular para proteger nuestros riñones. Tenemos algunas dificultades con lo que es la insuficiencia renal, tenemos algunas dificultades y en niños o en jóvenes más bien, personas con muy poca edad. Entonces quisiéramos que esto sea parte de su práctica cotidiana, ya sea que tenemos la posibilidad de que dentro de la clase hay un dispensador de agua y los chicos se pueden servir o la posibilidad de que pueden ir afuera y tomar agua tan frecuentemente como sea posible, de modo que no interrumpamos demasiado la dinámica de aprendizaje, pero que recordemos que el cuerpo, además de moverse y salir a tomar agua, es un movimiento maravilloso, necesita estar hidratado. Entonces, si tenían su botellita de agua, espero que ese vaso llenándose les haya dado el deseo para que todos hayan tomado 1 o 2 tragos de agua. Excelente, muchas gracias. En esta lógica de la primera parte de las pruebas que estamos revisando en el marco del curso, que fueron las de crecimiento, les compartimos todo el instrumental que hay a nivel nacional aprobado con gráficas para los que tienen menos de 5 años y para los que tienen de 5 a 19 años. Y les entregamos tanto aquellas que se utilizan con las mujeres, que son las café, como aquellas que se utilizan con los varones, que son las verdes. Y dimos todos estos documentos en PDF para que los tuvieran disponibles cuando requieran hacer algún análisis o alguna interpretación de cómo está creciendo, incluidos sus familias, que también tienen las gráficas en el carnet de desarrollo, como las niñas y los niños en sus escenarios educativos. Recordar, y nada más como un recordatorio, que para el caso de los niños mayores de 5 años, revisamos lo que era la fórmula para calcular el IMC, que era el índice de masa corporal. Y revisamos todo un caso y planteamos, y ustedes hicieron inclusive cuestionarios de evaluación, donde revisan la fórmula. Y nos recordamos a todos y todas que en niños menores de 5 años los análisis son la comparación entre su peso y talla y cómo está el niño creciendo se hace a partir de esa comparación y que a partir de los 5 años el concepto que utilizamos es índice de masa corporal y fuimos introduciéndoles en ese conocimiento para que todos los manejemos. Esto resume como 3 semanas de trabajo del curso en la primera categoría de pruebas pedagógicas o valoraciones del desarrollo. La segunda categoría que vimos fue la categoría de pruebas que estamos trabajando en relación a la integración sensorial. Introdujimos, creo que todas lo sabemos, todas las personas que trabajamos con niños y niñas, pero introdujimos bastante frecuentemente y con mucha intensidad en varias semanas el concepto de integración sensorial, haciéndonos conscientes a todos y a todas que típicamente manejamos como sentidos hasta acá, hasta el tacto, oído, gusto, olfato, vista y tacto, pero que se nos olvida que como parte de estos sistemas sensoriales está el propioceptivo y el vestibular que atañen directamente a nuestra
posición o la manera en que nos posicionamos en el mundo, la manera en que construimos la posibilidad de desplazamiento o movimiento y la posibilidad de equilibrio. Y cómo todos estos sistemas sensoriales interactúan entre sí y son la base para un comportamiento autorregulado y un aprendizaje autorregulado. Quiere decir que si yo tengo un chico en tercer grado que sospecho tiene déficit de atención, es muy probable que en alguna parte del camino del proceso de integración sensorial hubiésemos tenido un cortocircuito y el chico va a requerir que le ayudemos a generar esta propuesta de integración. Y vimos algunos ejemplos en el curso cómo integrar se trataba de utilizar al mismo tiempo conscientemente varios sistemas sensoriales. Entonces yo podía leer un cuento y al leer el cuento estoy escuchando, al leer el cuento estoy viendo las imágenes y podía estar una velita encendida con olor a canela y yo estar leyendo el cuento de la canela. Y entonces estamos olfato, vista, oído conectados. Y si al mismo tiempo yo estoy sentada en el piso o estoy de pie o estoy en mi silla de pupitre, estoy generando un proceso de equilibrio. Entonces, que naturalmente nuestro neurodesarrollo de forma natural tiende a la autorregulación y a la integración. Pero que cuando teníamos algún chico con una alteración de conducta, con una alteración de aprendizaje, Adelaida, te quedaste sin audio. Vamos a ver, compañeras, porque al rato fue un factor de electricidad, ¿verdad? Entonces vamos a preguntarle a Adelaida. Ok, muy bien. Sí, dice Ada que se quedó sin audio, entonces voy a empezar a compartir la pantalla para que se logremos continuar. Verifico, disculpen, es que se fue la luz en mi pueblo y entonces me dejaron de escuchar. Quiero verificar si ya me pueden escuchar de nuevo. Ya te escuchamos. Perfecto, gracias. Marlene va a proyectar la presentación y continuamos. Disculpen. Perfecto, muchas Voy gracias. a Gracias. Como les iba diciendo entonces, todo el proceso que fuimos revisando y que hicimos de manera muy acentuada fue todo lo que tiene que ver con el proceso de integración sensorial. Quizá este es uno de los elementos conceptuales más importantes que hemos adquirido conciencia en los últimos tiempos. Relacionar que el inicio o el proceso de neurodesarrollo implica la integración de todos los sistemas sensoriales. De alguna manera, antes teníamos una visión muy externa de los sentidos, es decir, como si fueran un funcionamiento solo de afuera hacia adentro. Ahora sabemos que toda la conexión o la articulación o la autorregulación tiene que ver más bien con esta doble vía de comunicación y por eso revisamos con tanta intensidad y fuimos conectando con ustedes todo el proceso de integración sensorial. En este sentido, y como pueden ver en la lámina que sigue, introdujimos las diferentes pruebas que podíamos trabajar o que estaban relacionadas con esta evaluación de los elementos vinculados con estos sistemas sensoriales. Y revisamos en este sentido la evaluación del desarrollo en niños pequeñitos, en los menores de 6, el Denver, y sugerimos que pudiéramos seguir construyendo para el proceso regional, podíamos seguir construyendo con el EVADE para los niños en edad escolar. Revisamos diferentes valoraciones conductuales para sospecha de TEA, el MCHAT y el CASAC, para sospecha de
alteración de déficit de atención, el SNAP-4, que es uno de los elementos que quisiéramos acentuar más este año y que otro de los y salud bucodental me conectan con el entorno y son realmente importantes y yo debo potenciarlas, y cómo todos los elementos conectados tienen que ver con estos sistemas sensoriales. Finalmente, revisamos lo que tenían que ver con las valoraciones de la coordinación motora, que en muchos casos subyacen o están asociadas con problemas de déficit de atención. Muchos de los estudiantes que vamos a identificar, o nosotros decimos, este chiquillo va caminando hacia déficit de atención, van a encontrar que también tienen un problema de coordinación motora. Utilicemos una palabra completamente inadecuada para referirnos a esto, pero que a veces utilizamos mucho, y es torpeza motora. En realidad no es que el chico es torpe, en realidad es que tiene una alteración de la coordinación, pero van a encontrar que esto está muy asociado permanentemente. La alteración motora junto con el proceso de déficit en la atención. ¿Qué hicimos para cada una de estas pruebas? Bueno, van a ver en el esquema siguiente que lo que hicimos fue revisar cada prueba, ver qué es, cómo se aplica, compartimos con ustedes el instrumento, las instrucciones para aplicarla, cómo interpretarla y los criterios de referencia. Entonces, cada uno de nosotros, este es el material que se dejó para seguir trabajando en relación con con instrumentos o herramientas para detectar estas alteraciones en la integración sensorial. ¿Son suficientes? No, no, no. Son algunos ejemplos y algunas ideas de conocimiento que podemos usar y que se van a ir perfeccionando a medida que conocemos al grupo, a medida que tenemos experiencia educativa, años de servicio, se van a poder aplicar de manera adecuada. Y las queremos ubicar como parte del conjunto de conocimientos que yo puedo aplicar en el proceso inicial de diagnóstico educativo integral. Pasamos a la siguiente lámina y quiero hacer otro descanso con otro elemento importante, que ahí está la X roja sobre la posición que no debemos tener y la verde sobre la que sí. Recordémonos que cuando pasamos mucho tiempo sentados, principalmente los docentes planificando o cuando nos sentamos a revisar, este tipo de cosas se nos olvida la posición correcta. Pero también para que por favor lo valoren con las chicas y los chicos. Las chicas y los chicos no deben pasar mucho tiempo sentados, pero cuando están sentaditos necesitan posición correcta. Entonces, porfa, todos revisen la posición, si están sentaditos, si su posición es correcta. Muy bien, ya llevamos 3 cortes. Tomar agua, respirar, y si estamos sentados, no colocar presión sobre los puntos inadecuados, sino sobre los puntos que nos permiten estar en posición de relajación. Muy bien, excelente. Continuamos. La tercera categoría de prueba que revisamos, categoría de recursos para lo que corresponde al acompañamiento de los diferentes profesionales de salud y de educación, tiene que ver con las valoraciones, ahora sí, las que ya propiamente cada uno de nosotros hace como parte del conocimiento que tenemos del espacio del campo de estudio, del campo de investigación o de la materia que llamamos típicamente, o del proceso de los programas de estudio de los que estamos a cargo. Entonces, ya este último componente es el más conocido por todas las personas que trabajan en el sector de educación y que sería la tercera dimensión en la valoración pedagógica o la valoración del desarrollo que estamos aplicando. ¿Qué nos interesa acá? Que vean que esta es la tercera opción, que no solamente estamos logrando el proceso de articulación con la valoración del desarrollo, la integración al desarrollo, sino que estamos logrando los componentes académicos del conocimiento. Esta sería la lógica sobre la cual fuimos construyendo y generando este proceso de articulación. Entonces, y creo que ya volví a la computadora. Eso. Continúa. Continúo. No, siga, sí, gracias. Okay. En esta lógica de trabajo, entonces, vimos o valoramos que las articulaciones que hacemos desde estas 3 dimensiones, observación,
valoraciones pedagógicas, acompañamiento a las familias, nos va a permitir ir generando estas valoraciones del avance, de los objetivos, de los procesos que estamos trabajando y de cuánto avanzamos en los programas, que como reitero, es nuestra meta permanente en relación a proceso de aprendizaje y cómo vamos a generar el ejercicio de verdadera articulación. Como ven en la lámina que siga, entonces, esta es la manera en que fuimos generando y fuimos aprendiendo del proceso. Para documentar estos procesos de la dimensión individual, igualmente tenemos herramientas ya establecidas. La principal es el expediente del estudiante. El documento, el libro, el cuaderno, lo que ustedes usen para las notas aparte es muy importante, la computadora, el notebook, la tablet, lo que sea, para que ustedes tengan sus propias notas, pero por supuesto lo oficializado es el expediente del estudiante. Entonces vean, ya hablamos del plan de clase, de la crónica del plan, del expediente del estudiante y del cuaderno o el diario o la tablet o el post-it donde ustedes pegan mensajitos sobre sus estudiantes. Entonces vean que ya introdujimos los elementos principales que revisamos en el curso. Continuamos después de esta introducción con los elementos asociados al curso. El curso se constituyó en este proceso. Ahora sí, ¿qué sigue? ¿Qué es lo que estamos haciendo como región o qué es lo que les estamos proponiendo como región? Bueno, empecemos por decir que vamos a darle continuidad a lo que pasó en el curso. Como ven, en la siguiente lámina vamos a ir poquitito a poquitito mostrándoles que nuestra manera de darle continuidad al curso es denominar este acompañamiento como parte de una experiencia demostrativa en la región intersectorial Huetar Atlántica. ¿Por qué hago la aclaración de la región intersectorial? Bueno, porque para efectos administrativos en cada una de nuestras instituciones la región se llama diferente. Entonces, si yo hablo como MEP, tengo la región Sulá, la región Limón, la región Guapiles. Si yo hablo como Caja, tengo la región Huetar Atlántica. Si yo hablo como Ministerio de Salud o como Sensinay, tengo la región Huetar Caribe. Entonces, para no entrar en los dilemas, y disculpen que está mal escrito intersectorial, para no entrar en los dilemas de la geografía administrativa, hablemos de la tierra y de la geografía. Y nosotros en la región intersectorial, pues manejamos todo el territorio que cubre 8 sectores o los 8 cantones más importantes de ese sector. El curso al que le estamos dando seguimiento corresponde a estos 4 primeros. Estos 4 primeros fueron los sectores que participaron o tuvieron opción de participar en el curso de diagnóstico educativo integral del 2021. Siquirres, Matina, Limón y Valle La Estrella. Estos 4 sectores hemos empezado una experiencia. Entonces queremos compartirles hacia dónde más queremos caminar. Vean la lámina siguiente que indica que empezamos en 4 sectores, pero que en el 2022 vamos a llegar a los 8. ¿Cuál es el enfoque de esta experiencia demostrativa? ¿Cómo es que queremos conceptualizarla? Con un enfoque de intervención centrada en el desarrollo y el aprendizaje. Vamos a empezar en cada sector con un grupo de población particular. Por ejemplo, en Siquirres, principalmente orientado hacia preescolar y primer grado. En Matina, diferentes niveles. En Valle La Estrella, diferentes niveles. En Limón, 2 pueblos en particular, los centros educativos relacionados con Liverpool y los centros educativos relacionados con Bananito. Entonces, esta es la lógica desde cual la experiencia demostrativa de continuidad nos permite dar pasitos para seguir garantizando la atención integral. Después del diagnóstico, ¿qué? Entonces, veamos la lámina que sigue. ¿Qué pasa después de que terminamos el diagnóstico? El diagnóstico fue nuestra primera fase. En el caso de estos primeros 4 sectores, fue un curso virtual de introducción. Nos dieron un montón de información, está disponible y podemos seguir aprendiendo. Muy bien, siguiente lámina. La segunda fase o esta posibilidad de diagnóstico educativo nos introduce en la posibilidad de detección de riesgos. Detectar riesgos es lo primero que necesitamos hacer y como acabamos de recordar del curso, podemos identificar riesgos en peso y talla, en toda la integración sensorial visual auditiva, bucodental, las alteraciones del desarrollo, de conducta, principalmente asociadas a hiperactividad, déficit de atención o problemas de aprendizaje en lectura, escritura o lógica matemática. Este ejercicio inicial de aprendizaje ahora se traduce en una fase de detección. Muy bien, ya todos nos ubicamos, hicimos la detección. Siguiente recreo. Estirémonos. Ya llevamos 60 minutos escuchando. Yo sé, es terrorífico que estén sentados escuchándome 60 minutos. Es una barbaridad.
Entonces, aprovechen, por favor, y se estiran. Así como se muestra en la lámina, estiren palmas hacia arriba, todo lo que puedan. Se nos olvida el cuerpo. No olviden el cuerpo. Agua, respirar, posición correcta, estirarse. Esta es la manera en que vamos integrando, nuestro cerebro se oxigena más y puede poner más atención. Excelente, muchísimas gracias. En esta fase inicial de detección, entonces, encontramos en las primeras 12, 14 semanas del curso lectivo, identificamos los chiquillos que ocupan para resolver su situación circunstancias de trabajo intersectorial. Ya no lo podemos resolver adentro del aula ni del centro educativo. Ocupamos trabajar con otras instituciones, principalmente sector salud. Ok, mientras ustedes están haciendo todo este diagnóstico de detección, ¿qué está haciendo el sector salud específicamente en este proceso de experiencia demostrativa? Tiene que estar preparándose por si cualquiera necesita capacitación o entregar insumos. Todo esto que les mostré, las gráficas, las cartillas, todo esto que estamos haciendo de los tallímetros, de las balanzas, los instrumentos de evaluación del desarrollo, si ocupan tener un carnet de desarrollo, lo que ocupemos en los centros educativos para hacer bien nuestro diagnóstico y que esté en manos de salud, cómo lo entregamos y lo ponemos en disposición de la comunidad educativa. Vamos, y este año con particular énfasis, a garantizar que el 100% de nuestra población infantil recibe las vacunas adecuadas, incluyendo la del COVID. Recuerden que durante el 20 y el 2021 nuestras coberturas nacionales de vacunación bajaron, lo cual significa que esto puede aumentar riesgos para la salud. Entonces eso para nosotros es una meta increíblemente importante. Y los piojos, porque al volver a grupos, ustedes saben, los piojos son súper poderosos y se riegan de una manera increíble. Entonces tenemos que estar preparados para que al volver a grupos, si tenemos esta circunstancia, podamos resolver y curar. Y estamos, y está en amarillo porque es quizá nuestro mayor reto, garantizando que todas las referencias que empiecen a emerger, y que han sido muchas, ya en la revisión con los equipos las podamos responder. Este es el mayor reto del sistema intersectorial, que toda referencia que emerge sea atendida. Entonces vean, el proceso de las primeras 12 semanas del año es realmente importante para detectar y para organizar la oferta de servicios del pedazo de tierra en el que estamos, para que salud y educación haga el mejor trabajo posible para encontrar a los chicos que nos necesitan más y a los chicos y a las chicas que requieren de una atención diferente. Eso necesitamos irlo resolviendo progresivamente. Y eso es todo detección. Ahora pasemos a la siguiente. Empezamos la segunda fase y por eso hicimos en este momento del curso lectivo este webinario, porque introduce las puertas, probablemente 2 semanas más, ustedes ya han terminado el diagnóstico educativo integral y ya vamos a tener que consolidar la oferta o la respuesta de atención. Los equipos RISA han estado trabajando intensamente y en algunos casos, en algunos meses se han tenido que reunir hasta 2 veces para analizar el volumen de referencia que se está moviendo. En respuesta a esos análisis ya se generaron 3 decisiones, 2 webinarios que ustedes están abiertos para participar y una sesión conjunta con los profesionales de psicología de la región para ver cómo vamos a manejar los procesos de comunicación RISA Psicología. En estas 12 semanas ya está esto definido y está organizado, además de este webinario, porque queremos ir acompañando paso a paso porque estamos aprendiendo todos y se llama experiencia demostrativa porque es la manera en que vamos a modelar para las otras regiones cómo hacer de una forma más eficiente este trabajo de detectar al chiquillo que nos ocupa más, de acompañar al chiquillo o la chiquilla que nos ocupa más y de dar la mejor atención posible, salud, educación. En esta segunda fase, que está concentrada en el proceso de análisis, seguimiento de las referencias y seguimiento de los casos, es un trabajo activo de los profesionales de salud y educación que están en el equipo local de la Red Integrada de Servicios de Atención, que es la RISA. Este equipo que sesiona mensualmente y que, como les digo, ha estado trabajando un montón este inicio de año, es el que analiza todas las referencias que les llegan cada mes y verifica que el chico o la chica tiene acceso a la primera atención. Este es un trabajo realmente importante y hace la diferencia en calidad y en oportunidad de respuesta. El trabajo, las fases que yo les estoy contando son paralelas, no una primero y otra después, paralelas, porque como les digo, este proceso ya empezó en la región y va caminando de manera maravillosa. Este proceso, y lo van a ver en la siguiente lámina, cómo
nos da elementos de atención directa, pero también nos da elementos para el análisis ya de capacidad instalada institucional. En el caso de la caja, que tenemos un gran reto de cómo respondemos a lo que se necesita, se asignó a una profesional de nuestro equipo de nivel central para que acompañe a los 4 equipos que ya están o que ya participaron parte de su personal docente en el curso Diagnóstico Educativo Integral para que identifiquemos cuáles son las referencias, qué tipo de referencias son las que se generan y cómo o qué debemos hacer como caja para poder resolverlas. Y el otro reto está en identificar en servicios de apoyo qué significa esto. Pero entonces ese es como el ejercicio de aprendizaje. Vamos a tener que ser pacientes, les pido paciencia en ese sentido, porque no vamos a poder ir dando respuesta a todo, creemos que a bastante, pero porque también vamos a tener que cambiar algunos paradigmas, algunas normas, y eso es lo que estamos tratando de abrir con esta experiencia demostrativa. Continuamos. Con esta persona que va a estar en los equipos, se fortalece esta segunda fase y nos da cabida para que ya acentuemos el modelo de respuesta, que es la tercera parte. Es un modelo de respuesta que tiene que ser compartido por profesionales de educación y los profesionales de salud. Implica cómo una vez que identificamos cuál es la alteración del chico, podemos hacer las adaptaciones del entorno educativo o las adaptaciones de la oferta de salud para responder a esa necesidad. En el caso del MEP, quizá las 2 grandes adaptaciones más importantes es todo lo que se refiere a la definición de la propuesta de enseñanza que es coherente con las características del grupo que yo tengo y por eso todos estos elementos de la adaptación universal o de la propuesta universal de los aprendizajes, porque precisamente me permite generar una respuesta para mi grupo. Y en el componente de educación especial, todo el crecimiento que como país tenemos que dar para que cuando identificamos que el chico requiere cualquiera de los tipos de apoyo, ya sea curricular, ya sea organizativo, ya sea instrumental, pueda tener acceso a esto y que lo vayamos haciendo no pensando es que el MEP, es que la caja, no, el país está haciendo esto. ¿Cómo lo hacemos cada vez más eficiente? Siempre partiendo de la idea de que el conocimiento es la primera puerta. Y a partir de eso nosotros entonces estaríamos atendiendo en el MEP los componentes metodológico-educativos y en la caja pues todo el acompañamiento para cuando estas alteraciones tienen una base orgánica que requiere ya la participación de equipos interdisciplinarios del área de la salud. De modo que en esta tercera fase vayamos progresivamente logrando que toda alteración detectada sea atendida. Vean la meta, es una meta súper poderosa. Por eso vamos despacito y vamos a tener paciencia para ir aprendiendo todas y todos cómo mejorar lo que ya hacemos. Ya hacemos cosas maravillosas y las hacemos bien. ¿Cómo mejoramos eso que ya hacemos? Entonces, fase 1, detección. Fase 2, logramos ya el proceso de análisis. Fase 3, atención, y esperamos finalizar esta experiencia demostrativa con el informe anual que todos los equipos RISA siempre presentan. Pero ahora vamos a ver qué tipos de referencias, cuántas hicieron, a cuánta gente pudieron capacitar, que son los 3 indicadores principales que los informes RISA tienen todos los años. ¿Cuántos chicos atendieron? ¿Cómo los atendieron? ¿Qué tanto los atendieron? Con base en ese informe o estas 3 fases y el informe, ¿qué es lo que nos permiten ver esto? El éxito del proceso es que nos implica a todos. Como ustedes comprenderán, nada de esto es posible, nada de esto podemos lograrlo si no tenemos claro que el proceso de articulación, el proceso de atender las necesidades de las chicas y de los chicos implica que todas y todos estemos conectados. Y aquí menciono algunas de las instancias principales, pero hay más. Docentes, supervisores de circuito, dirección regional en el territorio MEP. En el territorio nuestro, los equipos de salud que intervienen en el escenario educativo, el director del área de salud, la dirección regional. Porque no podía mencionar cada instancia, pero aquí hay una cantidad de eslabones que son los que van a garantizarnos que esta experiencia de articulación es exitosa. La experiencia de articulación se basa en el trabajo conjunto, en el respeto y el reconocimiento al trabajo maravilloso que cada persona hace, porque sin esa persona no podríamos lograr la idea
de transformación que estamos buscando. Esto es quizá lo más importante y lo más valioso del proceso. Esto resume lo que vamos a hacer en los primeros 4 sectores, pero recuerdan que les hablaba que la experiencia demostrativa iba a estar en 8 sectores, toda la región. ¿Qué vamos a estar haciendo en los otros 4 sectores? Guapiles, Guásimo, Cariari y Talamanca. Bueno, vamos a empezar el ciclo que empezamos con los primeros sectores y vamos a ver entonces que lo que vamos a hacer es el curso de diagnóstico educativo integral 2022 dirigido a estos chicos. En la siguiente lámina van a ver cómo este curso, lo que vamos a hacer y que todos esperamos y estamos así de eufóricos y aplaudiendo, es porque nos va a permitir completar en la región el acceso de información al resto del personal docente. ¿Vamos a cubrir el 100%? No, no, jamás. Con 2 cursos no se puede cubrir el 100%, pero vamos a tener ya profesionales de educación con acceso a esta información ya organizados con información y con la idea de lo que queremos hacer en los 8 sectores. Y vamos a seguir a lo largo de los años. Esto no es algo que se pueda terminar en 2 años. Probablemente nos va a tomar los próximos 3 ya tener un modelo completo, pero nos abre la puerta para empezar a contagiar a partir de los resultados de esta experiencia normativa, a contagiar a los chicos y a las chicas de las otras regiones, que es quizá uno de los elementos importantes que queremos trabajar ahora. ¿Cómo lograr eso? En la siguiente lámina entonces les contamos y seguimos cantando y bailando porque es un logro maravilloso que vamos a tener más o menos, esto es lo que se promedia, 50 docentes de cada uno de estos 4 sectores. Este curso inicia el 30 de mayo y finaliza el 25 de septiembre con las mismas 16 semanas y 90 horas que trabajamos con ustedes. Entonces, esta es la lógica del paso 1 o es la secuencia que quisiéramos permanentemente seguir en este ciclo. Y para el 2023 iniciaríamos con ellos la parte operativa que estamos iniciando con ustedes de las referencias, el análisis y la creación de las ofertas. Entonces, esto resume el segundo componente, lo que el curso nos ha dado y hacia dónde nos visualizamos como región. Termino con el siguiente punto ya de la agenda que nos habíamos planteado y es, ¿cuáles son mis reflexiones de cierre en relación a estos 2 grandes procesos? El recordarnos o la manera en la cual hicimos un curso, un seguimiento al curso del 2021. ¿Por qué hacer esta sesión? Bueno, para recordarnos lo importante del curso, no solo en sí mismo, y que no hicimos un curso solo en sí mismo, sino por el impacto que puede tener en la vida y en la respuesta de calidad de atención educativa y de salud que podemos dar al estudiantado de la región. Y cómo podemos fluir en conjunto en respuesta a esto. Y que cada piecita se va a ir uniendo y se va a ir integrando a este río que fluye y que es el resultado del trabajo de todos. En este sentido, como les mostramos en la siguiente lámina, tenemos que tener presente el gran reto del 2022 y solo les comparto una lámina de este resultado de investigación y aquí tienen la fuente por si la quieren consultar. El impacto de COVID, que si bien es cierto, obviamente es en la parte física inicial, cuando yo me enfermo de COVID, realmente nos está dando secuelas en todas las personas, no es solo las que tuvieron la enfermedad, sino en las que no tuvimos la enfermedad, pero tuvimos que vivir las medidas sanitarias preventivas para evitar el contagio. Y solo quiero que se detengan en esta lámina en 3 datos. Vean que el impacto en niños y niñas, y que entendamos aquí discapacidad como riesgo del desarrollo o cualquier alteración, niño que tiene cualquier alteración en su tendencia normal del desarrollo. Los resultados del COVID nos están diciendo que hay un deterioro en el neurodesarrollo y la salud mental en el 64% de las chicas y de los chicos que por A o por B tienen cualquier alteración, tenían una tendencia de tener problema de conducta, que tienen un problema motor, que les costaba aprender, que tienen problema de lenguaje. Todos estos chicos que ya tenían un riesgo han incrementado el deterioro de ese riesgo el 64%. Vean esto, lo serio que es y todo el cambio que esto nos significa en la escuela y la paciencia que vamos a tener que tener porque el proceso de nivelación no es solo académico, es del desarrollo y vamos a tener que ir despacito con esta lógica. El segundo dato que quiero que vean y que quizá es bien importante para nosotros es que el 81% de esta población incrementó el uso de la tecnología. Todos empezamos a usar de manera exagerada la tecnología porque era nuestro medio de comunicación. Y esto tiene muchísimas implicaciones en el desarrollo de las interacciones del cerebro con el entorno.
porque todo es plano. Ustedes saben, en la pantalla todo es plano. No hay 3 dimensiones o 4 dimensiones. Esto tiene un resultado imperativo en la manera en que se construyeron o se articularon las redes neuronales. Piensen en un chico de materno este año, estuvo en este ambiente limitado 2 años. Es decir, ustedes se pueden imaginar cómo se terminó de configurar su red neuronal en un ambiente limitado de interacciones humanas. No pudo jugar con todo el mundo en el patio, no pudo salir a cada rato, su familia estaba estresada, podría ser que su familia perdió el trabajo. Ahora piensen en uno de sexto, estaba exactamente entrando en el periodo de desarrollo puberal y 2 años limitamos todo lo que eran las interconexiones con pares. Piensen a uno de primer grado, 2 años antes, su preescolar fue completamente asistemático de lo típico que es un proceso presencial. Entonces, vean, este dato realmente nos tiene que hacer reflexionar. Van a ver otros datos aquí, por ejemplo, la reducción de actividad física, que es terrorífica, o las alteraciones en el sueño, pero quiero que vayan al otro número alto que tenemos, que es el compromiso en el estado general de los padres. La consecuencia que está dejando COVID muy alta no es solo en las chicas y los chicos, es en nosotros, la gente grande. Nosotros también estamos con secuelas generadas por el COVID en nuestro neurodesarrollo y aprendizaje. Y somos familia y educadores y personal de salud quienes acompañamos a los chicos y las chicas en el crecimiento. Entonces, si yo tengo a la gente grande golpeada y tengo a la gente pequeñita golpeada, a ver, mi respuesta tiene que ser muy pausada, muy cariñosa, muy pasito a pasito. Y de verdad les invito a leer este resultado de la investigación porque necesitamos documentarnos más en cómo el COVID nos está afectando en neurodesarrollo, porque genuinamente el mayor pico que ustedes van a ver de alteraciones en su grupo, yo sé que ya lo están viendo, es de conducta. Recordemos, si vemos la lámina siguiente, que los factores de riesgo, esos con los que nacemos, y disculpen que la lámina está en inglés, los factores con los que nacemos, yo puedo nacer con una cuota de factores de riesgo, pero si yo logro que mis factores de riesgo se compensen o inclusive sean menores que los factores protectores, esto que era una línea roja en mi vida de desarrollo, se convierte en una línea azul de mi desarrollo. ¿En qué sentido? En que al yo tener las chicas que tienen control del micrófono, ¿me pueden ayudar a cerrar ese micrófono? Gracias. Ese espacio de cuando yo nazco con un factor de riesgo, que es mi línea roja, puede volverse una línea azul porque el factor protector contrarresta el factor de riesgo. Y esto es algo maravilloso y esperanzador para este momento en que estamos viviendo. COVID nos colocó con muchas líneas rojas, pero ¿cuál es el factor protector más poderoso que tienen los humanos? Otros humanos. Entonces tenemos la gran capacidad de que a pesar de que la situación era necesario, teníamos que protegernos de la enfermedad, eso era lo primero, punto, nadie hizo nada mal, todo se hizo correcto. Pero ahora, ¿cómo compensamos a neurodesarrollo? Con otros humanos, haciendo que los factores protectores sean mayores que los factores de riesgo. Porque cuando los factores de riesgo son mayores, esta línea se nos hace más poderosa y más grande. Y alguien que podría estar en una línea verde se nos puede devolver a una línea roja. Entonces, paciencia, tolerancia, comunicación asertiva, juego, movimiento y dosificación de los contenidos vienen a ser elementos absolutamente relevantes para resolver, para atender o para acompañar a las niñas y los niños. La siguiente lámina nada más es una manera metafórica de mostrarles cómo todo está conectado. Así somos. Si quieren, cada círculo es nuestro cerebro y todo lo demás es nuestro cuerpo. O si quieren, cada círculo somos cada uno de nosotros y todo lo demás son las otras personas que nos rodean. Todo está conectado y nuestro poder es fortalecer estas conexiones, generar una verdadera intervención que potencie o que promueva la articulación y la conexión entre nosotros y a lo interno. Como resultado del diagnóstico educativo integral, ¿qué significa esto? Vemos en la siguiente lámina que quizá tiene 3 elementos principales. Si yo asumo que todo está conectado, ¿qué queremos? Saberes conectados, competencias desarrolladas y una metodología de trabajo y de evaluación que sea creativa. Y esto vale para todos, incluidos personal de salud
y personal de educación. Y esto, si logran diferenciar la imagen de fondo, es una neurona en su poderío. Es la célula más increíblemente poderosa. Todas las células son maravillosas, pero esa es increíblemente poderosa. Y su poder mayor está en la conexión. Por sí misma no logra nada. Su poderío transformador del universo está en su gran habilidad para conectarse con otras. Y esto metafóricamente es a lo que quisiéramos avanzar como respuesta educativa, pero también como respuesta intersectorial de atención al neurodesarrollo de las niñas y de los niños. ¿Por qué? Bueno, porque aprender, como ven en la lámina siguiente, es la base de nuestra construcción como personas. En nuestro ADN está ahí incrustado biológicamente el deseo de aprender, pero a veces hay alteraciones que requieren fortalecer la interdependencia. O sea, si un chiquillo me ocupa más, como la mariposa a la flor, me necesita más, puedo estar a su servicio, y a su servicio en salud, a su servicio en educación. La adaptabilidad, algo que nunca habíamos hecho, pero es que nosotros no lo hemos hecho, eso nunca lo hemos hecho, eso no es lo que nosotros hacíamos, no pasa nada. Probemos, cambiemos, adaptémonos, porque aún las cosas más impresionantes del planeta se logran por persistencia, no por historia, sino porque hay algo que permanece y persiste y genera vida hermosa aún en los escenarios más increíbles en los que no nos imaginamos que nada iba a sobrevivir. Como base de eso, y como ven en la lámina siguiente, es la interacción, es la conexión entre nosotros, el contenido, los humanos, la vida, todo el uso de los recursos disponibles en la realidad que estamos, incluyendo o empezando o con naturaleza incluida. Y en el entorno de la Huetara Atlántica, naturaleza incluida es absolutamente maravilloso y tienen un montón de recursos que en otras regiones no tenemos. También tienen muchos factores de riesgo y bueno, este es el ejercicio maravilloso desde la lógica de qué es aprender, no como transmisión, sino como este verdadero acompañamiento de un estilo basado en la curiosidad y en el bienestar o en que las personas estamos bien, maestras y maestros incluidos, no solo las chicas y los chicos. Y ahí vamos a ver, y con la siguiente lámina les quisiera ilustrar este poder transformador del aprendizaje. Es como esta gotita en el agua. Cuando la gotita cae, genera ondas. Y entonces algo que era tan chiquito puede generar ondas en todo el pozo, no importa de qué tamaño sea el pozo. La gotita puede ser sumamente pequeña y las ondas pueden ser sumamente suaves, pero genera ondas. Esto es lo que estamos buscando en la atención intersectorial. Hay un chico que es la gotita y nos manda luces o alarmas o signos, a veces muy tenues, a veces como olas tormentosas, que nosotros necesitamos escuchar, necesitamos traducir y necesitamos responder, tanto desde el escenario donde estamos como desde los otros escenarios de manera conjunta. Hay un autor que les quiero compartir en la siguiente lámina, que es un chico que se llama Jim Rohn, que dice algo, una frase que a mí me parece encantadora cuando a veces tengo las baterías bajas, vuelvo a leerla y me vuelve a emocionar, y es: el éxito consiste en hacer cosas extraordinarias de manera extraordinaria. Entonces eso a mí me motiva siempre porque cada cosa que hace un humano es absolutamente extraordinaria. Levantarse temprano, ver el cielo, llegar a la escuela, cantar, bailar, recitar, dar una clase, despedirnos, mirar a los ojos, sonreír, reconocer, aplaudir. Cada uno de esos eventos que son ordinarios, podemos construirlos y acompañarlos de manera extraordinaria. Hacer una referencia, atender esa referencia, probar que esa referencia funciona. Esto es el resultado y lo podemos complementar con la imagen que sigue en el sentido de que hacer extraordinarias las cosas se basa en la idea o en la posibilidad de que todo acto hecho con pasión, hecho con gusto, hecho con interés, ayuda. No es correr un montón, no es estresarse un montón, es hacerlo con gusto. Con lo que tenemos a la mano, a veces no tenemos todo a la mano, no pasa nada, con lo que tenemos y lo que podemos hacer, un pasito a la vez, pero de verdad podemos cambiar y transformar primero nuestra vida, por supuesto, y la de los demás. Y entonces esto es una llamada al gusto por reconocerme, aplaudirme y abrazarme yo primero, porque es súper importante la parte nuestra primero y estar contentos y gustarnos nosotros, para luego pasar a la otra parte que ustedes pueden ver en la lámina que sigue de reconocernos con esta dulzura, ingenuidad, hermosa condición de las chicas y los chicos, que son ingenuos, que son naturales, que son tiernos, que aun cuando están en su locura de que yo digo, este muchacho, ya no sé qué hacer con este muchacho,
tienen todo este potencial de vida y energía en el cual una maestra y un maestro podemos incidir. Entonces, reconocerme para poder reconocernos en equipo, intersectorialmente, y pues eso nos lleva al resultado final, que es un impacto positivo en todos los docentes, en todas las familias, en el servicio educativo y en el servicio de salud. Probablemente algunas y algunos han visto esta película, yo la puedo ver muchas veces y me parece encantadora porque nos recuerda precisamente esa posibilidad de conexión y cómo cuando nuestra mirada del mundo es positiva, algo a lo interno de nosotros también conecta y logra procesos internos equilibrados y autorreguladores que son positivos. Entonces, eso es el espíritu sobre el cual estamos trabajando, y finalizo diciéndoles, y de parte de todo el equipo nacional y de parte del equipo regional y de parte de todos quienes estamos siendo parte del ejercicio de esta experiencia demostrativa de la región, que estamos para servir, que es dándonos la mano y jalando y empujando y reconociendo nuestro poderío, que poquitito a poquitito podemos generar la respuesta de articulación que estamos buscando y la respuesta de resultados positivos que estamos buscando. Este es un saludo del equipo nacional y del equipo regional del Said Risa en acompañamiento a la experiencia de curso que hicimos en el 2021.